Mis queridos hermanos y hermanas, ya estamos a miércoles. Veamos en este día qué pasa con Jesús. Ese miércoles santo parece que no fue al templo. Más bien, permaneció en Betania en una vigilia de oración. Todo lo que tenía que decirse ya se ha dicho. Todo lo que se tenía que decidir ya se ha definido y aceptado plenamente. Solo falta asumir las consecuencias. La revelación de su identidad es clara, al igual que el objetivo de su misión: salvar a los hombres. La denuncia del pecado y sus consecuencias también. Las posiciones de los importantes de la ciudad ya están definidas y las posturas de sus discípulos se empiezan a vislumbrar y a definir. La liturgia de este día nos vuelve a presentar la figura de Judas, el traidor, y lo hace porque en el fondo cada uno de nosotros tenemos o cultivamos algunas de esas actitudes en mayor o menor grado y que le llevaron a este hombre a traicionar a su maestro. La traición es aquella falta que quebranta la lealtad o fidelidad que se debería guardar hacia alguien o hacia algo, ya sea con dichos, acciones o hechos. Ante la fidelidad o la lealtad, el corazón humano a veces se comporta como una veleta. En poco tiempo los íntimos se pueden volver los enemigos más peligrosos porque tienen la llave de nuestros secretos. Qué tristeza da la traición de un hermano, de una colega, de un esposo, de una compañera de trabajo, de un socio. Cuánto duele si es de nuestra propia sangre y todavía es más incomprensible si lo has elegido tú como amigo y confidente. Qué duro es que el mismo que te acompaña a todas partes o que comparte los momentos felices de tu vida, tus ilusiones, tus anhelos, tus luchas, sea también el que publique tus comentarios reservados, tus opiniones personales, tus formas de ser cuando te sientes en confianza, tus puntos de vista particulares, para desprestigiarte o evidenciarte delante de los demás, para entregarte a la humillación, a las burlas o a la difamación. Nos dice el Evangelio: al atardecer se puso a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me entregará. Muy entristecidos se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. La manera de hablar de Jesús es muy peculiar de él, a veces citando palabras de la Escritura o pronunciando frases aparentemente misteriosas para describir verdades o anunciar acontecimientos que con el paso del tiempo se harán transparentes, aunque en el momento en el que se pronuncian parecen enigmáticas. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso, Rabí? Jesús le dijo: sí, tú lo has dicho. De todas formas, los discípulos no captaron quién sería, pero lo que sí quedaba claro es que uno de los comensales traicionaría a Jesús. Entonces Judas Iscariote fue donde los príncipes de los sacerdotes y dijo: ¿qué me quieren dar a cambio de que se los entregue? Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. La liturgia de hoy nos enseña 3 cosas. Primero, que es probable que a nosotros nos pudiera parecer que la traición de Judas desborda todo límite de comprensión, pero esa puede ser una forma de engañarnos, si con ello nos consideramos justos a nosotros mismos, mejores que los demás e incapaces de traicionar a alguien. Por ello se nos presenta con insistencia la figura de Judas, pues todos de alguna manera actuamos igual que él, en mayor o menor grado, pero siempre es una traición al amor de Dios. ¿Has considerado en tu oración personal en qué medida te encuentras en esa misma situación de traición al amor de Dios? Segundo, Judas, a pesar de todas las experiencias increíbles que vivió al lado de Jesús, nunca estuvo convencido de su grandeza de Mesías, de Salvador. Siempre lo vio como un caudillo, como un libertador. Necesitaba una mayor comprensión del misterio de Cristo. Su error fue exigirle conforme a sus esquemas e intereses personales y no conforme al plan de Dios. ¿Cuántas veces también nosotros tenemos falsas expectativas sobre los demás, incluso sobre el mismo Jesucristo en nuestras vidas?
cómo nos cuesta someternos al plan de Dios en nuestra vida, así como se nos presenta y no como yo lo desearía. Cómo nos cuesta el aceptar a los demás como son y no como a mí me gustaría que fueran. La tercera enseñanza va en otro sentido, pues pareciera que nosotros, a diferencia de Judas, sí estamos convencidos y persuadidos de la grandeza salvadora de Jesús, pues creemos que es el Hijo de Dios y que nació, padeció y se entregó a la muerte por nosotros. Sin embargo, ¿por qué, si así lo creemos, no lo vivimos en consecuencia? ¿A qué nos debería conducir nuestras creencias, nuestra fe? Porque muchas veces no actuamos conforme a nuestra fe y nuestros principios. Los vicios, las malas costumbres, los malos hábitos, el pecado, son muestra de ello cuando no estamos decididos a cambiar nuestra conducta. Debemos reconocer que es gracia, que gracias a la misericordia de Dios, que lograremos la conversión de corazón. A eso tiene que ir encaminado nuestro acompañar a Jesús en estos días santos, a reflexionar sobre nuestra vida y a decidirnos modificar nuestro comportamiento y a no traicionar más el amor de Dios, con la conciencia clara de que si caemos, de que si lo negamos o traicionamos es más por debilidad que por deseo de hacerlo deliberadamente para ofenderle. Pidámosle en este miércoles santo al Señor que nos ayude en nuestro camino de conversión y de preparación en estos días para que le acompañemos como discípulos fieles camino del Calvario y que muriendo con Él al pecado podemos resucitar también con Él en esta Pascua. Recordemos que un modo particular de vivir la Semana Santa en este periodo de cuarentena sanitaria por el COVID-19 podría consistir en hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario por el amor y empeño que les pongamos, sirviendo a Dios y a nuestro prójimo, pero sobre todo aceptándolos como son, sin vanas presunciones, y así ayudarles con nuestro testimonio y ejemplo a ser mejores cristianos, aceptando las cosas como me vienen de Dios y no como a mí me gustaría que fueran, sin vanas pretensiones, y luchar por ser cada día mejores personas. Y como propósito personal de este día, lograr que el ambiente de mi familia, de mi hogar, hoy y durante toda la Semana Santa se transforme por mi actitud permanente de sencillez y de buen entendimiento. A manera de diálogo personal con Cristo, digámosle: Señor, tú que sabes que trato de conocerme y que a veces me asusta en parte por mi temperamento, por mi carácter, por mis modos de ser y en parte por no confiar debidamente en tu poder. Que como San Pablo descubra la fuerza de Dios en mi debilidad y que como Él exclame: todo lo puedo en aquel que me conforta, y aceptándome a mí mismo como soy, pueda entender y aceptar a los demás como son y no como yo quisiera que fueran. Quiero terminar esta reflexión con unas palabras del Papa Francisco en la audiencia general del 12 de junio del 2019. Dice así: Judas había recibido la gran gracia de formar parte del grupo de amigos íntimos de Jesús y de participar en su propio misterio. Pero en un momento dado pretendió salvarse la vida con el resultado de perderla. Dejó de pertenecer a Jesús con su corazón y se colocó fuera de la comunión con Él y con los suyos. Dejó de ser discípulo y se puso por encima del Maestro. Lo vendió y con el precio del crimen se compró un terreno que no produjo frutos, sino que se impregnó con su sangre. Que Dios los bendiga.